75-232-88-62, acá en la ciudad de Curicó. Queremos saber de dónde nos escuchan mientras compartimos la palabra del Señor. Ahí estará nuestro hermano Misael contestando ese llamado. Queremos saber de dónde usted nos sintoniza. Vamos a ir al libro de Eclesiastés. Compartimos esta palabra en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, y estaremos también viendo otros versículos en el tiempo que podamos compartir. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Queremos compartir un poco sobre esa misma palabra, la palabra locura. Algunas frases o palabras que salen en la Escritura, lo que alcancemos a ver de la locura. Y queremos, antes de ver los versículos, dar el significado, lo que dice el diccionario de la RAE, como se dice, la Real Academia de la Lengua Española. El significado de locura es privación del juicio o del uso de la razón. En general todos entendemos, sabemos lo que significa locura. La falta de o la abundancia de, privación del juicio o del uso de la razón. Ese es un significado, privación del juicio o del uso de la razón. También trastorno de la razón, desorden mental. Pero tiene que ver todo con lo que respecta a la psiquis, al cerebro, a la razón, al raciocinio, a la mente. Privación del juicio o del uso de la razón y trastorno de la razón, desorden mental. Algunos sinónimos: demencia, enajenación, psicosis. Vi otros más que no los registré, no los anoté. Insanía, y otros que son un poco más eruditos, más desconocidos. Demencia, enajenación, psicosis. Y nosotros podemos ver, leer, conocer, escuchar sobre distintos tipos y distintas formas de locura o de demencia o de discapacidad, pero no queremos entrar en el terreno de ofensa, porque hay situaciones que son como discapacidades o como una forma distinta o como limitaciones que no son necesariamente relacionadas con la locura, porque obviamente dice que es privación del juicio y el uso de la razón, trastorno de la razón y desorden mental, y hay una cantidad de cosas como la demencia, como la enajenación, la psicosis, distintos tipos de locura, distintos tipos de demencia, de gente que es denominada como desquiciado, pervertido y una cantidad de otras palabras en distinto orden. Esa locura puede llevar a aislarse del mundo, otros a odiar el mundo, otros a aborrecer a las personas, a tratar de dañar a las personas, a tratar de matar a las personas. Cierto trastorno respecto a las demás personas, a dañar a aquellos que son vulnerables, a dañar a los animales y a dañarse a sí mismo.
hay una cantidad de distintos, tipos, por así decirlo, de falta de raciocinio, de enfermedad. eh, bueno, que la ciencia los cataloga más exactamente. Y eh, he escuchado a predicadores también por otro lado, que lo hemos mencionado en otras ocasiones, predicadores que dicen, dan a entender que eh, hay estudiosos, hay científicos, hay psicólogos, psiquiatras que dicen que no, que pareciera que en este mundo no se sabe ya quién está loco y quién está cuerdo. Así como vemos, en la circunstancia en que vemos, la gente en general, la gente promedio, el individuo promedio, obviamente ve con locura todas las circunstancias que se están presentando hoy. Por ejemplo, cuando esta frase que están usando se autoperciben, esta autopercepción, para lo demás una locura. Es la autopercepción, un hombre adulto que se autopercibe, un bebé que usa pañales, que chupa un chupón, un chupete, como decimos en Chile, y, y que lamentablemente se hacen los pañales y que hay otros adultos en la misma condición que tienen que atenderlo porque él se autopercibe un bebé, un hombre, un abuelo, con barba, con cierto peso en el cuerpo y que se autopercibe una niña de 9 años y se viste de rosado. Y todas estas autopercepciones ahora, aquel que se autopercibe un alien, un demonio, la mujer gata, la mujer, el hombre leopardo. Hay uno de ellos que incluso me parece que es el hombre alien, el que se cortó los dedos, se dejó 3 dedos para parecer un alien. Me parece que es el mismo que quería cortarse las piernas. Me parece que es el mismo personaje. Alguien también que quería arrancarse los ojos, teniendo una vista normal, bueno, arrancarse los ojos porque quería, en realidad no sé lo que quería. O sea, es el extremo. Y estoy mencionando solamente los que me acuerdo porque hay una cantidad de cosas. Una cantidad de cosas. Y uno dice, ¿quién realmente está más cuerdo y más loco en este tiempo? Pero es privación del juicio y del uso de la razón. Ahora, en Chile decimos con 2 dedos de frente solamente. Privación del juicio y o del uso de la razón. Trastorno de la razón, desorden mental, demencia, enajenación. Todo eso es locura. Las moscas muertas hacen heder y dar mal perfume al perfume del perfumista. Así una pequeña locura es estimado como, al que es estimado como sabio y honorable. Un poco de mal echa a perder mucho bien, ¿cierto? Un poco de mal echa a perder mucho bien. Y una pequeña locura, al hombre que es considerado sabio y honorable, una pequeña locura es como que si las moscas que cayeran al perfume lo echaran a perder. Por muy especial el aroma, por muy exquisito que sea el aroma de ese perfume, las moscas que caen ahí van a echarlo a perder. Va a heder, va a dar mal olor. De la misma manera va a dar mal olor, va a heder la locura en uno, una pequeña locura en un hombre sabio y honorable. Recuerdo el caso de ese director que lo hemos también mencionado, me parece. Director de cine, muy famoso, película famosa, Roman Polanski, me parece que es. Lo hemos mencionado en otras ocasiones. Buenísimo, buenísimas películas, famosas películas. Y fue enjuiciado por el abuso de una niña. Y todos los que salieron a defenderlo decían, pero es que es un muy buen director y hizo muy buenas películas. O sea que con todo eso... Y aquí dice que una pequeña locura a un sabio, a un hombre sabio y honorable. No importa todo el daño que hubiese hecho a esa niña u otras más, con tal que él hacía buenas películas. Era un buen director, usaba buenos guiones y eran éxito. Sacaba premios con sus películas.
alguien hace llamar a un repartidor de comida rápida, un delivery, lo hace llamar y porque tarda en llegar y la comida que llega fría, él va y lo mata con un cuchillo. Poco tiempo atrás se supo esa noticia en Santiago. Y sube a su habitación en el edificio y se come tranquilamente las pizzas que le trajo, que venían frías. Habrá calentado y se las comió. Pero él mató a quien vino a dejarle la comida. Un extranjero que andaba repartiendo comida. Aquí en Santiago, de Chile. Y los que hablaban a favor de él decían es que él era muy amante de los animales. O sea que podía tener en altares y disecar animales y besar a los animales, pero mataba a la gente. No es que haya matado a muchos, a ese en especial, pero, o sea, llegaba a ese nivel. ¿De qué sirve que rescate incluso a todas las ballenas del mundo, a todas las especies que están en extinción, si tienen la facilidad para matar a un ser humano por una comida fría? Entonces, muchos dicen y hablan sobre la locura. ¿Quién realmente está más loco o quién está más cuerdo? ¿Mm? Y aquí es estimado como loco o una pequeña locura echa a perder toda la sabiduría y la honorabilidad de un hombre por una pequeña locura. ¿Mm? Se ha sabido a través de la historia de gente que hizo siempre lo correcto y una sola circunstancia errónea trajo mucho daño. Un poco de mal echa a perder mucho bien. Jeremías, a través de su libro de las Lamentaciones, un pasaje también conocido, menciona lo peligroso de la locura. También. Lamentaciones 2:14, tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Eso vieron los profetas. Que advierte aquí Jeremías respecto a Jerusalén. Jerusalén se enfrentó con esta circunstancia. Tus profetas, los profetas que estaban en Jerusalén, porque está hablando a la Virgen hija de Sión, dicen los versículos anteriores. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Cosas vanas, cosas que no tenían sentido y que eran locura. Eso vieron tus profetas. Y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Hemos compartido en otras ocasiones lo que dicen algunos predicadores. Algunos predicadores en exclusiva lo dicen. Y lo confirma Pablo en la carta a los Romanos. Dice que el pecado lleva un porcentaje de locura. Y aquí también lo dice. Hablaron de locura, profetizaron locura, vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado. Obviamente, cuando hay pecado, hay locura de por medio. Entonces, al no sacar a la luz el pecado, al no recriminarle por el pecado, tenían que profetizar, hablar vanidad y locura. Dice que vieron para ti vanidad y locura. Le mostraron, le dijeron a Jerusalén, le hablaron a Jerusalén, que solamente venían cosas especiales y bonitas si seguían en esa condición. Por eso a cada nueva generación, como decíamos, es necesario que se le predique la palabra. Porque la locura se extiende y se contagia. Predicadores, escritores, gente común y corriente, analiza y ve lo que eran 10, 20, 30, 50 años atrás. El mundo nunca fue perfecto, pero hay cosas que han llegado al extremo. Recuerdo un tiempo atrás se le hacía una entrevista, una consulta, una pregunta respecto a este lenguaje inclusivo que se menciona ahora, a un experto en las letras, podemos decirlo así, premio Nobel, Vargas Llosa, el escritor peruano. Y lo primero que él hizo, y me llama la atención, lo primero que él hizo fue reírse. Y después dio, obviamente, cátedra al respecto. Respondió con base, con fundamento respecto al lenguaje. Que el lenguaje o que el idioma puede ir variando, pero no por eso hay que destrozar el idioma. Son dos cosas muy, muy distintas. Era una locura lo que se estaba haciendo y diciendo
Ellos lo describen. Los profetas vieron vanidad y locura para Jerusalén. Así que lo dejaron en su pecado, en su error. Cada nueva generación, como decíamos, se le necesita hablar para evitarle la locura a causa del pecado. Y dice, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Eso provoca la locura o el pecado, juntos llevan al cautiverio, obviamente. Y dice que te predicaron vanas profecías y extravíos. El involucrarse más y más en el pecado lleva al punto de la locura, de la demencia. Y eso obviamente es cautiverio. Eso es prisión, eso es cadenas. En todo orden de cosas, en todo orden de cosas. Y la historia no se equivoca, porque Dios no se equivoca, porque está escrito a través de su palabra. ¿Quién está más loco o más cuerdo en este tiempo, en estos tiempos en que vivimos? Pero vayamos también al Nuevo Testamento, y ya relacionándolo con lo que respecta al Señor, con lo que respecta a una relación, una búsqueda de Jesús. En Lucas se menciona, Lucas 24 se menciona lo que le sucede a las mujeres cuando vienen con la buena nueva, del Señor. Lucas 24:11 dice, mas ellos, simplemente el versículo 11, cortito, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Ellas vinieron y dijeron, el Señor ha resucitado. Ese es el mensaje. Ese fue el mensaje de las mujeres cuando estuvieron en el sepulcro. Ese fue el mensaje de María Magdalena. Ese fue el mensaje de las mujeres después de ver al Señor. El Señor ha resucitado. Mas a ellos, dice este versículo que leímos, que mencionamos, Lucas 24:11, mas a ellos les parecían locuras las palabras de ellas y no las creían. Les parecían locura sus palabras. Y eso sigue siendo una realidad en este tiempo. En medio de un mundo loco, en medio de un mundo en que no se sabe quién está más loco y más cuerdo, la gente dice es una locura hablar de alguien que ha resucitado. Es imposible porque es antinatural de que alguien que haya estado muerto pueda resucitar. Y predicamos y profetizamos de un Cristo que estuvo vivo, que fue crucificado, que fue sepultado, que resucitó, que se fue a la diestra del Padre y que va a retornar. Profetizamos que va a retornar. En parte conocemos y en parte profetizamos. Y decimos que Él resucitó de los muertos. Es uno de los puntos principales de la doctrina de los apóstoles, algo básico que ellos predicaban, algo fundamental que ellos predicaban, que Cristo ha resucitado, porque así podemos invocar a uno que está vivo y no a uno que está muerto, y que Él se fue, pero prometió volver y ha de volver. Eso es una locura. Como está escrito aquí, para ellos, incluso para los apóstoles aquí, que son los que escuchan la buena nueva de que Él ha resucitado, les parecía locura. Pero luego lo confirman, lo ven con sus ojos, lo palpan con sus manos. Incluso Tomás, el que dudaba más, puso su dedo en las heridas de la mano y su mano en la herida de su costado. Y el Señor le dijo para que creyera, para que fuese creyente y no dudara. Pero esa expresión se ha repetido a través de 2000 años. Es una locura. Parecía locura. Pero la Biblia dice que lo loco de Dios es más sabio que los hombres. Todo lo loco de Dios. ¿Por qué es locura decir eso? ¿Por qué es locura predicar eso? Es locura creer en un Dios invisible y seguir a un Dios invisible. La Biblia dice que todos los servidores del Señor, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, caminaron como viendo el invisible. Estos 2000 años, la iglesia, que anda por fe y no por vista, ha caminado como viendo al invisible. Parecía una locura y sigue siendo para muchos una locura creer en que Él ha resucitado. Pero es su promesa, es su palabra, es cumplimiento a su palabra. Y su retorno inminente también, el que vuelva, el que regrese a buscar a los suyos. El apóstol Pablo nos menciona también sobre la opinión de la gente respecto a la locura, en lo que
veíamos lo que dice el diccionario, vemos lo que sucede en este mundo, en este tiempo, pero ¿qué es lo que dice el Señor? ¿O qué es lo que se dice respecto a la fe en el Señor? Pablo escribiendo a los Corintios en el capítulo 1, primero a los Corintios capítulo 1 versículo 18 y también el 21 nos dicen algunas cosas especiales. Pasajes conocidos que hablan de esa locura, porque la palabra de la cruz, el mensaje, la predicación, el decir que Cristo murió en la cruz, el que Él resucitó, que dio su sangre, que derramó su sangre, que dio su vida en la cruz, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Vaya, es locura a los que se pierden. Leíamos, ¿dónde? Lamentaciones 2.14, dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Y para que no salieras de tu pecado y te predicaron vanas visiones y extravíos, vanas palabras y extravíos. El pecado que permanece arrastra a la locura y esta hacia las cadenas, hacia el cautiverio. Quien vive de esa manera, lejos del Señor, y es algo real, algo concreto. Todo hombre, a través de la historia de la iglesia, desde el Pentecostés en adelante, todo hombre y toda mujer que ha venido a los pies de Cristo puede dar y ha dado a través de los tiempos testimonio de lo mismo, del pecado en que estaban sumidos, cerca del infierno mismo. Extendió el brazo al Señor, su brazo largo y poderoso, para tomarles, su mano fuerte y brazo extendido, para levantarles del mismo infierno, sacarles de la locura en que estaban y librarlos del cautiverio. ¿No es así, por ejemplo, lo que dice en su vida, en su testimonio, se refiere el que hizo ese hermoso canto Sublime Gracia? ¿No era un traficante de esclavos negros? Y él obviamente hacía ese terrible trabajo, pero él estaba más preso, más esclavo, más encadenado que los que él llevaba, hasta que el Señor le apareció. Y por eso escribió o da a entender esa hermosa, sublime gracia. El que estaba ciego, el que estaba encadenado. Y como decíamos, todos aquellos que han venido a Cristo, todos los que han salido de los pecados más terribles, han venido delante del Señor y han dado testimonio del pecado, de la locura y de la esclavitud en la que estaban. Y el Señor de allí los sacó. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a los que están lejos del Señor, a los que aún no le han conocido, o a los que lamentablemente nunca le conocieron. Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Cuántos creyeron que era locura hasta que la luz de Cristo les alumbró? Entonces dijeron, yo pensaba que era locura, yo pensaba que todo esto era loco, que la cruz, que la palabra, que la predicación, que el Calvario, que la muerte de Jesús, que la resurrección. Pensé que todo eso era locura, arrodillarse e invocar a un Dios invisible. Pensé que era una locura, porque la palabra de la cruz es locura, pero a los que se pierden. Pero cuando les alumbró la luz de Cristo, entonces a los que se salvan es poder de Dios. Reconocieron el poder de Dios que había en ellos. Y el versículo 21 añade, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En la sabiduría, en el conocimiento de Dios. Todo le fue revelado. La sabiduría de Dios estuvo a su alcance en toda la creación y en toda esa capacidad mental y de conocimiento que tuvieron los hombres. No analizaron así a Dios, sino que Pablo mismo dice que se envanecieron en su razonamiento. Y en vez de razonar entendiendo de que había un corazón, una mente, un poder sobrenatural o superior, empezaron a idolatrar a las criaturas y honraron a las criaturas en lugar del Creador. Y pensaron que todo eso era una locura. Y eso se ha extendido hasta nuestros días. Los grandes filósofos y pensadores de este mundo descarrían a las naciones, con sus escritos, con sus preceptos, con sus ideas.
Un predicador decía que por ahí alrededor del 1800, entre el 1800, por ahí bordeando el 1800, como 4 filósofos que presentaron, que lo hemos mencionado en otras ocasiones, 4 filósofos que se presentaron de distintas naciones, trastornaron mucha creencia y mucha enseñanza, incluso desde los colegios. Cuando en los colegios se abría la Biblia, todos estos 4 filósofos con sus enseñanzas trastornaron todo eso. Y se quitó de los colegios la Biblia, porque era locura para ellos. Pero Dios dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es una locura para muchos el que un hombre que diga que tiene un testimonio y que ha sido transformado por un Cristo que es invisible pero real, les parece una locura. Pero vemos la cantidad de vidas transformadas, de testimonios que han llegado hasta nuestros días, de corazones que han sido transformados, rescatados del mismo infierno para salvación. En el segundo capítulo también a los Corintios, versículo 14, también un pasaje conocido. Pero el hombre natural no percibe, primero a los Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender. Para él son locura, no las puede entender. Aunque se le explique de una u otra manera, al revés y al derecho, para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? ¿De qué manera podía entenderlas? Se han de entender espiritualmente. Espiritualmente. Y mientras el Espíritu de Dios no esté en el hombre, mientras el Espíritu de Dios no convenza al hombre de pecado, de justicia, de juicio, mientras el hombre no abra la puerta para que Cristo entre, entonces el Espíritu Santo no podrá darle a entender. Para él siempre será locura, porque lo entiende, porque no la puede entender. Se ha de discernir espiritualmente todo lo que tenga que ver con Dios. Y siempre ha sido así, siempre ha sido así. Y hay mucha diferencia entre un hombre con un gran intelecto y un hombre que tenga el discernimiento espiritual. Lo espiritual con el intelecto dista mucho, porque igual está la visión natural. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y en ese punto, como decíamos, aunque haya un gran intelecto, aunque haya un coeficiente intelectual de 150 o más, o un coeficiente intelectual de 80 o de menos, si no hay Espíritu Santo que dé a entender, siempre será una locura. Puede que un hombre, repetimos, puede que un hombre no tenga mucha capacidad en la lectura o en la escritura, no sepa leer ni escribir, o alguien que tenga un coeficiente intelectual muy alto, mucho conocimiento, mucha capacidad. Pero si no hay Espíritu Santo, todo lo de Dios le parecerá locura, al uno o al otro. Porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Son locura. Ha sido así siempre. Por eso tanta palabra en contra de Dios, de Jesús, de su palabra. Tantos libros escritos en contra de Jesús. Tantos libros escritos, tantos ensayos, tantos cuentos, tantas leyendas escritos en contra de Jesús, de su palabra. Pablo termina diciendo en 2 Corintios también, 2 Corintios capítulo 5, versículo 13, menciona y dice, porque si estamos locos, como muchos creen, como muchos dicen, por seguir al Señor, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Todo lo que tenga que ver con el conocimiento de Dios, con la predicación de la palabra, con la palabra de la cruz, con la predicación del conocimiento del Señor,
pareciera locura a los hombres. Pero como decíamos, en un mundo que se está enloqueciendo, que no se distingue cuál está más cuerdo y cuál está más loco, lo necio de Dios es más sabio que los hombres. En este tiempo en que hay tanta privación del juicio, como decíamos, tanto trastorno de la razón, tanto desorden mental, hay que analizar vernos a través del espejo de la palabra, si nuestra locura nos está acercando a Dios o alejando de Dios. Recuerdo lo que mencionaba el profeta Jeremías. El pecado arrastra la locura y esta a su vez hacia el cautiverio. Cristo vino para hacernos libres. Él rompió todas las cadenas, todas las ligaduras, abrió las puertas que era necesario abrir. Entonces nos libró de toda esclavitud, de todo cautiverio, de la locura y también del pecado. Oramos. Eterno Padre, gracias por esta palabra, gracias por este momento, gracias por este tiempo. Líbranos, Señor, cada día de la locura de esta tierra. Dios mío, y oramos para que esa cordura en Cristo sea, Señor, madurada en cada vida que le busque, Señor. Líbrenos del pecado, líbrenos de la locura, líbrenos del cautiverio, para ser libres completamente cada día en Cristo. Su promesa, su palabra dice que Él, al conocerle, nos hará verdaderamente libres. Gracias por esa libertad. Gracias, Señor, por esa cordura. Gracias por su misericordia. En el maravilloso nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Nos despedimos. Que el Señor bendiga a todos los amigos y hermanos y sean fortalecidos en la cordura del Señor. Amén.